Electromagnetismo. Empezamos con la definición de lo que es la corriente eléctrica. Es el flujo de cargas eléctricas que recorre un punto en un material en un punto en un tiempo determinado. De manera que tenemos esta expresión donde esto significa una variación de carga. En el fondo, un flujo de carga con respecto al tiempo. Es decir, las partículas están en movimiento y eso ocupa un tiempo de traslado de la partícula de un punto hacia otro. Su unidad es ampere y la deducción de ampere es lo mismo que hablar de coulomb sobre segundos. Corriente directa, cargas en movimientos que no cambian de dirección. Por ejemplo, estos son las baterías normales de calculadora, de un reloj o de otro dispositivo. De manera que a medida que pasa el tiempo, la batería se va descargando. Corriente alterna es la que se suministra en el sistema, ¿ya?, de la red, lo que va directamente a cada una de las casas, industrias o comercios. Movimiento de carga que cambia de dirección periódicamente, es decir, un tipo de corriente que es alterna significa que hay una variación en sus ciclos. Resistencia, oposición al flujo de cargas eléctricas a través de un medio conductor, es decir, de que a través de un cable conductor, cuando circula cierta determinada cantidad de cargas, esta carga sufre una alteración en su nivel de potencia disminuyendo, lo que genera una caída de voltaje, dado que es el proceso de oposición a dicho movimiento. Voltaje, diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Potencia, rapidez con que se realiza un trabajo para mantener una corriente eléctrica, indicado por la fórmula de potencia igual a voltaje por corriente. Circuito eléctrico, interconexión de elementos eléctricos unidos entre sí en una trayectoria cerrada de manera que pueda fluir continuamente una corriente eléctrica. El recorrido de carga formado por 1. Fuerza electromotriz, por ejemplo, una batería. Conductor, que es el alambre a través donde se produce la circulación de cargas eléctricas en forma de corriente. 3. Receptor o carga, que estamos hablando de dispositivos, motores, maquinaria, instrumentación. Los dispositivos pueden ser, por ejemplo, capacitores, inductores, resistencias, transistores, diodos. Control son interruptores, pulsadores y conmutadores. Nodo, unión de dos o más ramas. Rama, porción del circuito comprendida entre dos nodos consecutivos que contiene uno o más dispositivos. Malla, sucesión de ramas que forman un camino cerrado. Elementos activos. 1. Fuentes dependientes de voltaje o corriente. 2. Fuentes independientes de corriente o voltaje. 3. Transistores. 4. Circuitos integrados. Entre los elementos pasivos, resistencia, capacitor e inductor. Ley de voltaje de Kirchhoff. En cualquier malla cerrada formada por dispositivo activo o pasivo, la suma algebraica de la fuente alrededor de la malla es igual a la suma de las caídas o pérdidas de voltaje a través de la malla en cualquier tiempo. Ley de corriente de Kirchhoff. La sumatoria de corrientes en un nodo es cero. La suma de las corrientes de entrada es igual a la suma de las corrientes de salida. Circuito en serie.
En una disposición de dispositivos y fuentes en una malla cerrada, circula la misma corriente y el voltaje correspondiente a cada uno de los dispositivos en serie. Se desarrolla en base a las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Ley de Ohm es la corriente igual al voltaje sobre resistencia. I que es corriente, B que es voltaje, R que es resistencia. En unidades de ampere, voltaje en voltios y resistencia en ohmios. Entonces tenemos un problema 1. Tenemos una fuente de voltaje. Un voltaje de una batería de 8 voltios se suministra sobre una primera carga llamada resistencia de 4 ohmios, esta de 5 ohmios y esta de 1 ohmio. La corriente es la misma, indicado esto en color rojo. Este es una malla. Entre este punto y este punto hay un dispositivo, de manera que este es un nodo que tiene conexión con esta resistencia y esta fuente de voltaje. Este sería otro nodo que con relación al anterior contiene esta resistencia. De este aquí hay otro nodo. Entre estos dos nodos hay otra resistencia. Entre este nodo y este hay otra resistencia. Y este nodo hasta acá forma esta fuente de voltaje. Fuente de voltaje en corriente directa. En la fuente de voltaje corriente directa hay un voltaje inicial, pero a medida que pasa el tiempo este va disminuyendo, lógicamente por las pérdidas que se van generando en el tiempo, a diferente de lo que es la corriente alterna. Esta se mantiene constante. Pero bien, entonces tenemos R1 para llamar resistencia 1, R2 para indicar resistencia 2 y R3 para indicar la resistencia 3. Donde la resistencia 1 es de 4 ohmios, la resistencia 2 es de 5 ohmios, la resistencia 3 es de 1 ohmio. Y nuevamente, como esto es un circuito en serie, porque hay una sola corriente que está circulando por todos los dispositivos y en este caso la fuente de voltaje. El primer trabajo que se va a hacer es la resistencia total. La resistencia total, cuando hay varias resistencias y que están en serie, lo que se hace es sumar. Es decir, la resistencia total, que lo vamos a representar por R, es R igual a R1 más R2 más R3. Este caso porque hay 3 resistencias. Pero eso dependerá según la cantidad de resistencias que hayan acá. En este caso solo hay 3. Entonces R va a ser la suma de los 4 ohmios más los 5 ohmios más 1 ohmio. 4 ohmios más 5 ohmios más 1 ohmio, la resistencia es igual a 4 y 5, 9 y 1, 10 ohmios. Entonces ya tenemos el resultado de lo que es la resistencia total, que en el circuito en serie se suma. Y luego 2, vamos a obtener la corriente. La corriente que se deja conducir a través de la ley de Ohm. La ley de Ohm, que es esta, corriente igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje, que es el voltaje de la fuente suministrada de 8 voltios, de manera que esto es igual a los 8 voltios que son de la fuente, y a eso se refiere estos 8 voltios, sobre la resistencia total que tenemos aquí de 10 ohmios. Entonces aquí en el denominador 10 ohmios y 8 entre 10 nos va a dar la corriente en unidad de ampere, corriente igual a 0.8 ampere. Es decir, que esa corriente es la que está circulando y es la misma en todo esto. Pasa a 0.8 ampere en la resistencia 1, en la resistencia 2, en la resistencia 3 y también en la fuente de voltaje. En todo este circuito cerrado porque tiene conexión de todos los dispositivos, no hay una línea donde esté abierto, ¿ya? Está suministrando esa corriente de 0.8 ampere. De hecho, la corriente circula si es el circuito está cerrado. Si aquí se abriera el circuito, este alambre de acá representado por el alambre, se queda
se corta, por decir algo, entonces ya no hay flujo de corriente. Entonces la corriente ahí sería cero, aproximadamente cero. Tendría una mínima cantidad de corriente, pero son realmente bastante débiles. Podría ser, digamos, decir, un 0 punto seguido de 1, 10 ceros y quizás 1 después. Entonces eso es, desde el punto de vista práctico, cero. Luego 3, hay que encontrar el voltaje de cada resistencia. Como son 0.8 amperes, entonces para encontrar el voltaje de cada resistencia es multiplicar la resistencia por la corriente. Entonces aquí va a haber un voltaje de la resistencia 1, un voltaje de la resistencia 2, un voltaje de la resistencia 3. Como son 0.8 amperes los que están circulando, entonces el voltaje de la resistencia 1 será 4 por 0.8 de 4 de la resistencia y, 0.8 son los amperes. Aquí el voltaje de la resistencia 2 será 5 por 0.8 amperes, 5 ohmios lógicamente. El voltaje de la resistencia 3 será 1 ohmio por 0.8 amperes. De manera que entonces eso hay que escribirlo de la siguiente forma. Voltaje de la resistencia 1 igual a la resistencia 1 por la corriente. Es decir, voltaje de la resistencia 1 igual a 4 ohmios por 0.8 amperes igual este voltaje de la resistencia 1 de 3.2 voltios. Ahora, voltaje de la resistencia 2, que es igual a la resistencia 2 por la corriente. Entonces, voltaje de la resistencia 2 es igual a la resistencia de 5 ohmios por 0.8 amperes. Multiplicado eso nos da que el voltaje de la resistencia 2 es 4 voltios. Luego, voltaje de la resistencia 3, que es igual a la resistencia 3 por la corriente, de manera que el voltaje de la resistencia 3 es igual a la resistencia 3, que es de 1 ohmio multiplicado por 0.8 amperes, de manera que el voltaje de la resistencia 3, esto es 0.8 voltios. Y algo que es bien lógico, tenemos 3.2 voltios acá, 4 voltios acá, 0.8 voltios. Al sumar los voltajes de aquí, debe ser igual al voltaje de la fuente. 3.2 más 4, 7.2. 7.2 más 0.8 son 8 voltios. ¿Y cuánto tenemos la fuente? La fuente de voltaje son 8 voltios. Y aquí la polaridad es menos más y por lógica entonces aquí como es caída de voltaje en esta resistencia 1 sería más menos, más menos, más menos. Pero bueno, siguiendo el proceso de los cálculos, después de esa muy importante interpretación, luego viene lo que es la potencia de cada resistencia. Entonces la potencia, que es voltaje por corriente, como ya calculamos los voltajes, el voltaje de la resistencia 1 por la corriente 1, la potencia de la resistencia 2, que es el voltaje de la resistencia 2 por la corriente, y la potencia de la resistencia 3, que es el voltaje de la resistencia 3 por la corriente, recordando que la corriente que está circulando es la misma, 0.8 amperes. Así que entonces, potencia 1 es igual al voltaje de la resistencia 1 por la corriente que está circulando, y el voltaje de la resistencia 1 es 3.2 voltios multiplicado por 0.8 amperes. La potencia es 2.56 watts, que esa es la unidad de potencia, vatios, watts. La potencia 2, que es el voltaje de la resistencia 2 por la corriente, la potencia 2 es el voltaje de esa resistencia 2 es de 4 voltios por la corriente de 0.8 amperes. Tenemos la potencia 2 que es 3.2 vatios. Y la potencia de la potencia 3 que es de la resistencia 3, lógicamente es el voltaje de la resistencia 3 por la corriente. De manera que la potencia 3 es igual
a los 0.8 voltios, que es de la resistencia 3, multiplicado por la corriente de 0.8 amperes, que eso nos da la potencia 3, que es de la resistencia 3, de 0.64 vatios. Entonces, de eso se trata este proceso de cálculos de un circuito en serie, recordando principalmente que circula una misma corriente para el circuito en serie, todos los dispositivos están conectados, tenemos tres resistencias, cada uno de ellas genera una caída de voltaje, y con eso entonces concretizamos lo que es el trabajo de lo que es el cálculo de un circuito en serie.